El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos hoy de los labios de Jesús que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. El perdón es una cosa verdaderamente difícil para el ser humano después del pecado original, porque con el pecado original perdimos la capacidad de amar. Entonces, por eso para nosotros ahora es verdaderamente difícil. Bueno, ¿por qué pide el Señor que perdonemos hasta 70 veces 7? El 7, recuerden que es un número en la Biblia que significa plenitud. No necesitan saberse la tabla del 7 para saber cuántas veces te van a tener que perdonar, sino que el 7, por ser número de plenitud, entonces significa siempre, siempre, siempre. ¿Por qué quiere el Señor que perdonemos tantas veces? Porque quiere que nos parezcamos a Él. Y Él nos perdona siempre, siempre, siempre. ¿Cuántas veces hemos regresado a pedirle perdón por el mismo pecado y prometemos que no lo vamos a volver a hacer y volvemos a caer? ¿Por qué nos perdona Dios? Porque nos cree, y nos cree no porque sea tonto, sino porque es bueno, porque nos ama. Él sabe lo que va a suceder, pero cree y le gusta ver en nosotros esa intención, ese propósito verdadero de no volver a caer. Es suficiente para Él, lo toma y por eso nos concede la gracia del perdón. Y quiere que nosotros nos parezcamos a Él, es decir, que perdonemos siempre. ¿Quiénes han cumplido este mandamiento? Sí se puede saber. Cuando una persona ha cumplido este mandamiento, su corazón no se ha envenenado. Toda persona que ha caído en amarguras es porque no ha podido perdonar. Y si no podemos perdonar, nos vamos a frustrar, nos vamos a traumar y nos vamos a amargar. Por eso es fácil ver cuando una persona ha cumplido este mandamiento. Son bondadosos y son felices. Pueden ser buenos, incluso con los malos, porque han aprendido a perdonar. Ellos se saben perdonados
y por eso perdonan, porque se saben perdonados por Dios. Esa es la razón por la que nosotros con mayor facilidad debemos de poder perdonar. Vamos a entender un poquito este misterio. Primero, el único pecado que Dios no perdona es el pecado del que nosotros no nos arrepentimos. De ese pecado Dios no nos lo perdona porque nos respeta, no porque no quiera, sino porque nos respeta nuestra libertad. Todo pecado que nosotros no nos arrepintamos, el Señor lo respeta. Por eso hemos dicho otras veces, si yo en la calle encuentro a un accidentado y está muriendo y me acerco yo y le digo, mira, yo soy el sacerdote católico, si tú te arrepientes, y me dice, yo no tengo perdón de Dios. Y yo, mira, si tú te arrepientes, yo te puedo dar la absolución. Yo no tengo perdón de Dios, no le puedo dar la absolución. A menos que esa persona diga, me arrepiento. Si se arrepiente es suficiente para Dios. Es suficiente para que le otorgue el perdón. Pero si la persona dice, no, yo no tengo perdón de Dios, no lo tiene. Tiene razón. No lo va a adquirir el que no lo pida. No lo va a adquirir el que no acepte este perdón de Dios que es gratuito. Por eso, repito, el único pecado que el Señor no perdona es aquel del que nosotros no nos queremos arrepentir. Por eso hay que tener cuidado del pecado. Tenemos que tener mucho cuidado del pecado. Platicábamos también de aquella señora, ¿verdad?, que se acerca y me platicaba a mí, pues que se había encontrado con el que había sido su novio en la, no sé, no me acuerdo si en la prepa o en la secundaria, había sido su novio, ahorita tenía problemas con su esposo, se lo encuentra, se vuelve a emocionar porque reviven aquellos momentos en su mente, en su corazón, y empiezan a salir, se expone al peligro y termina con una infidelidad. Y luego, pues yo le pregunto, ¿pero te arrepientes? Y me dice, no, padre, es la persona que yo siempre he amado. No me arrepiento. Qué peligroso es el pecado. Qué peligroso es cuando nos vamos exponiendo a algo a lo que posiblemente terminemos dependiendo, que aceptemos en nuestro corazón algo que nos va a hacer un daño, que nos va a atar, que ya no nos va a permitir soltarlo. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidarlo de nosotros y tenemos que cuidarlo de los que nos hacen daño a nuestro alrededor, para que no crezca en nuestro corazón jamás el odio ni el rencor. Porque dice el Señor, lo escuchamos en la primera lectura de la sabiduría o del Sirácides, escuchamos en la primera lectura que el odio y el rencor son abominables para Dios. ¿Qué significa abominables? Abominable es algo que no puedes tolerar al grado de que lo vomitas. Entonces Dios no puede aceptar cerca de sí el odio ni el rencor, no lo puede aceptar. Por eso es que Jesús nos dice, perdonen y perdonen siempre, hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7, es decir, perdona siempre. ¿Y por qué vamos a perdonar nosotros? Nosotros perdonamos por amor a Dios. No perdonamos porque la persona se lo merezca, no perdonamos porque la persona se haya arrepentido, perdonamos por amor a Dios. Y Dios quiere que perdonemos para que nosotros seamos libres. Si nosotros amamos mucho a una persona, no podemos sacarla ni de nuestra mente ni de nuestro corazón. Y cuando odiamos mucho a una persona, tampoco la podemos sacar de nuestra mente ni de nuestro corazón. Por eso perdonar significa desengancharte de aquella persona, soltarte de aquella persona, y eso te hace un bien a ti. Por lo tanto, perdonar, cuando Dios te pide que perdones, es para un bien para ti. Claro que aquella persona también es beneficiada, pero el primer beneficiado vas a ser tú. Por eso tenemos que perdonar primero por amor a Dios. Y también tenemos que perdonar por gratitud a Dios. Gratitud a lo que nosotros hemos recibido de Dios. Es la gratitud lo que nos debe de llevar al perdón. Nuestro buen Dios no nos da para que lo amemos, ni nos da para que le estemos agradeciendo, pero es justo que lo hagamos, merece que lo amemos y merece que le agradezcamos todo lo que ha hecho por nosotros.
Y antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, que tengamos como para agradecerle y vernos inclinados, ¿verdad? Llevados a ese perdón que Él nos pide. ¿Qué es lo que tenemos para agradecerle a Dios? En primer lugar, el que nos haya amado al grado de que haya querido que existamos. Nosotros no existimos solamente porque nuestros padres hayan tenido un momento íntimo. Hay muchas personas en el mundo que lo tienen y no siempre tienen hijos. Es porque Dios así lo quiso, Dios así lo permitió. Entonces, nosotros existimos gracias a Dios. Él nos regaló la vida y Él nos sostiene la vida. Hay que agradecerle eso. Pero luego viene el pecado original y los pecados personales y el Señor nos redime, nos rescata del pecado. Hay que agradecerle mucho eso y todavía aparte nos da el don del Espíritu Santo con todos esos dones, con todos esos carismas. Es algo que también le tenemos que agradecer a Dios. Los que estamos aquí, gracias a Dios, no andamos caminando por las calles con la mente totalmente perturbada, sin saber quién somos, sin saber a dónde vamos, sin tener a dónde llegar, sin tener quien nos ame, sin tener a quien amar. No estamos en esas circunstancias. Todos los que estamos aquí tenemos una familia, por pequeña que sea. Tenemos un lugar donde llegar, tenemos alguien que nos espere, aunque esté lleno de conflictos la familia. Esos conflictos de la familia son porque hemos permitido que el odio y el rencor aniden en nuestro corazón. Por eso es que no somos felices, por eso es que no dejamos que los demás sean felices, porque no lo somos nosotros, porque hemos dejado anidar el odio y el rencor. Por eso hace 2000 años Jesús nos advirtió: desengánchate de esa persona, suelta a esa persona que te hizo daño. Ya te hizo daño por 1 año, por 2, por 3, por 5 años. No hagas tú que esa persona te puede dañar lo que te reste de vida. Eso ya depende de ti. Si lo cargas, pues te va a seguir haciendo daño. Mientras más lo odies, más lo vas a recordar. Perdónalo y te vas a desenganchar de esa persona. Perdónalo y te vas a desenganchar y entonces vas a recuperar la paz, vas a recuperar la capacidad de ser feliz. Por eso es que el Señor nos pide algo que a nosotros nos conviene, a nosotros, y tenemos muchas razones por las cuales nosotros tenemos y podemos y debemos estar agradecidos con Dios. Estas deudas que tenemos con Dios por lo que nos ha dado, no se las podemos pagar. Nosotros no le podemos pagar a Dios una deuda tan grande. La creación que nos haya creado no se lo podemos pagar. Que tengamos vida, todos estos años de vida, no se lo podemos pagar. Que nos haya redimido, no se lo podemos pagar. Su amor, el amor que nos tiene, no se lo podemos pagar. No tenemos un teléfono rojo para hablarle directamente. No entramos en un diálogo mirándonos a los ojos con el Señor. No tenemos esas posibilidades. Entonces, ¿cómo le voy a agradecer a un Dios a quien no veo y a quien no puedo escuchar físicamente? ¿Cómo le voy a agradecer todo lo que me ha hecho? La mejor forma de agradecerle, no de pagarle, estamos hablando, la mejor forma de agradecerle todo es perdonarle todo a sus hijos. Esa es la mejor forma de agradecerle a Dios lo que nos ha hecho, perdonarle todo a sus hijos. Absolver de su pecado a sus hijos, de las faltas que ha cometido con nosotros. ¿Qué es absolver? Absolver es no solamente perdonar, sino volver a confiar y volver a amar a esa persona. No solamente perdonar, sino volver a amar, volver a confiar en esa persona. Por eso vemos que Pedro, después de que lo negó 3 veces, Jesús lo perdona y sigue siendo el príncipe de los apóstoles, sigue siendo el primer papa. Entonces, nosotros perdonamos como una forma de agradecimiento a Dios por todo el bien que nos ha querido dar. Agradecimiento a Dios, y lo hacemos. ¿Cómo es el agradecimiento? Perdonando lo que nos han hecho, lo que nos ha hecho sus hijos adoptivos, todos aquellos que han recibido la gracia del bautismo. Nuestro buen Dios, igual que nuestro buen Dios, tenemos que ser buenos con aquellos que Él ama. Fíjense este detalle, porque a veces se nos pasa de largo.
Tenemos que amar a una persona que sea mala en su corazón, que sea perversa, que nos haya destruido la vida. Tenemos que amar a una persona que no se arrepiente del daño que nos hace. Al contrario, sigue dañándonos y sigue dañándonos y sigue dañándonos. ¿Por qué Dios nos pide que amemos a una persona así? Es que quiere que reciba, aunque sea un poquito de amor, antes de irse al infierno. Y para que no nos vayamos con esa persona que es tan mala al infierno, desengánchate, perdónala, suéltala, no la sigas al infierno, porque te quedas con esa persona para siempre en ese lugar. Por lo tanto, el perdón te conviene a ti. Es un acto de amor a Dios, es una forma de agradecer a Dios, pero también es algo que estás haciendo por ti misma, por ti mismo. Es algo que estamos haciendo. Hay personas que tienen su corazón demasiado envenenado ya, demasiado envenenado, les aplastaron, les humillaron de una manera impresionante desde su más tierna edad. Y hemos visto, todos sabemos por las noticias y por el internet, de casos escandalosísimos de bebés que sufren tantísimo a la más tierna edad, bebés que ni siquiera han cumplido un año. Les platicaba yo cuando me tocó ir al hospital civil y antes iba yo a ese hospital un poco seguido y entonces conocía todo el personal. Ya ahorita ya las cosas son diferentes y entonces esa vez llego al hospital civil y me dicen, padre, suba al tal piso. ¿Para qué? Por favor, suba. Pues ahí voy a tal piso y me encuentro con un niño en una cuna, de esos que apenas se pueden parar. Yo no tengo idea de qué edad sea esa. Pero apenas se podía detener el niño, se agarraba de las manitas y se paraba en la cuna. Todo su cuerpo mordido, golpeado y abusado sexualmente. Se queda uno, por eso yo no podía ni siquiera decirme qué es lo que me iba a encontrar. Ve, y uno se encuentra con la miseria, la peor de las expresiones de la miseria humana. Y a veces viene el ataque a nuestra mente. ¿Acaso Dios podrá perdonar esto? Nosotros no somos Dios, yo no soy Dios, yo no siento como Dios ni pienso como Dios. Yo no sé, eso le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Hay personas que tal vez fueron envenenadas más allá de lo que pueden ahora soportar. Fueron envenenadas, dejaron crecer en su corazón algo que ahora les está haciendo un daño terrible. Un daño terrible, por eso hay que tener cuidado con nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón porque podemos dejarlo que se envenene. Entonces, cuando una persona perdió la capacidad de amar y ahora solamente puede odiar y puede hacer el mal, nuestro buen Dios quiere que conozca algunos detalles de su amor a través de nosotros y después que se vaya al infierno a donde pertenece, pero que no diga que nunca fue amado, que no diga que nunca recibió nada de Dios ni de las personas, que no diga eso, va a ser falso y por eso Dios quiere expresarle el amor a través de ti y de mí. Pero yo me acerco y lo hago el bien y esa persona me hace el mal. Sí, pero ¿dónde voy a quedar yo y dónde va a quedar esa persona? Tengo que pensar en el día último de mi vida, no solamente en el momento actual. ¿Qué va a pasar? Dice la palabra de Dios hoy en el libro de la sabiduría. Piensa en el día de tu muerte, piensa lo que va a pasar después de que te mueras y haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Perdona para que saques eso de tu corazón, para que saques eso de tu corazón. Por eso, no perdonar siempre al prójimo es no reconocer que tenemos muchas cosas que darle gracias a Dios. No perdonar es no reconocer. ¿Sí? Hay veces que una persona dice a otra persona, ¿no? A un muchacho que se mete a una tienda y le roba y lo agarran y le dice, mira, por la amistad que tengo con tu papá, no te voy a meter a la cárcel, vete. No regreses aquí, por la amistad que tengo, por el amor que nos tenemos, por el cariño que nos tenemos, no te voy a meter a la cárcel. Agradécele a tu papá, vete. Eso es lo que nosotros le tenemos que hacer a los demás. Por amor a tu padre, que somos tan amigos, que me ama tanto y lo ama tanto, por eso no te hago lo que yo pensaría que merecerías tú, por tu papá.
Fíjense qué importante. ¿Qué es eso? ¿Un acto de amor a Dios? Perdonar es un acto de amor a Dios. Perdonar es un acto de agradecimiento por todo lo que tu padre ha hecho por mí. No te voy a meter a la cárcel. Vete. No voy a actuar contra ti. Vete. Pero es por tu papá, no por ti. Así nos quiere Dios por lo menos. Si no encontramos razones para amar a una persona, por su padre. Todo lo que tú has recibido y todo lo que yo he recibido de Dios, por amor a su padre, te perdono. Perdonar por eso siempre al prójimo. No perdonarlo sería una injusticia. ¿Acaso no has recibido nunca de su padre? Que esa persona es de lo peor, es la persona más perversa. ¿No has recibido tú de su padre nada? ¿No has recibido de su padre? Por amor a su Padre es que nosotros perdonamos, por amor a su Padre, a nuestro buen Dios y Padre, porque por ser el mismo papá de esa persona, eso nos convierte ahora a nosotros en hermanos. Y si morimos sin amar, vamos a morir en una ingratitud y en un desamor tal que Dios no nos va a poder reconocer. Si yo muero con el corazón lleno de amor, Dios es amor, Dios reconoce a sí mismo. Pero si yo muero con odio, Él va a decir, no lo conozco, no tiene nada de mí, no se parece a mí, no lo conozco. Las razones por las que hayamos dejado crecer el odio pueden ser muchas, pero no nos conviene dejar eso crecer en nuestro corazón. No nos conviene dejar eso. Según la parábola de Jesús, el que muera sin amor, el que muera sin tener misericordia, no la merece. El que muera sin haber tenido misericordia no la merece. Vamos a poner esta parábola que Jesús hace, vamos a aplicarla en primera persona para ver qué efecto tendría en nosotros una circunstancia semejante. Vamos a poner esta parábola en primera persona. Por eso van a entender más fácil los que sean papás, los que sean mamás. Si viene tu hijo y te dice uno de tus hijos, mira papá, mira mamá, hay una casa que ahorita están vendiéndole, es una casa muy grande, es una casa muy bonita, está baratísima, está en una súper oferta, quisiera aprovechar para tener esa casa, pero no tengo el dinero. Préstame el dinero para comprar esa casa y yo te lo pago tal fecha. Y tú, para que tu hijo tenga la posibilidad de tener esa casa tan grande y tan bonita, le prestas el dinero que él necesita para esa casa. Entonces llega el día en que te tiene que pagar y se acerca contigo y empieza a chillar, es que no tengo dinero, es que no me ha ido muy bien, es que yo no sé, mala administración, ¿verdad? Regularmente es lo que ocasiona en nosotros, es que no tengo, mira por favor, déteme más tiempo, no puedo pagarte. Y entonces tú en un momento de agradecimiento, porque del dinero que tú le diste, te diste cuenta que él le prestó a su hermano para que comprara un carro y pudiera trabajar. No muy bueno, pero un carrito como para que su hermano pudiera trabajar. Por la misericordia que tuvo con su hermano, tú te compadeces y le dices, ¿sabes qué? No me pagues nada, olvídate de esa deuda, ya no me debes nada. Y luego te das cuenta de que tu hijo salió, se fue derechito a la fiesta donde estaba su hermano, le gritó, lo humilló, lo ofendió y porque no le quería pagar lo del carro, luego va por la policía, lo agarra y mete a su hermano a la cárcel. ¿Qué sentirías tú de que haya hecho tu hijo con el dinero que tú le habías prestado para la casa? No era dinero de él, era dinero dentro del que le prestaste para la casa, que ahora le haya exigido a su hermano que se lo dé, algo que tú ya le habías perdonado y muchísimo más dinero que eso. ¿Qué sentirías tú ante estas circunstancias? Imagínense el dolor, la indignación de Dios que ama más de lo que nosotros amamos. El dolor, la indignación. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿No perdonaste? Pues entonces te regreso la deuda. Fíjense qué peligroso es entonces no perdonar. Qué peligroso es permitir el odio y el rencor en nuestro corazón. Qué peligroso. Porque dice Jesús con palabras muy claras que le devolvió la deuda a esa persona. ¿Qué significa? Que si alguien se va al infierno,
es como si nunca se hubiera confesado, va a tener que pagar todos los pecados, incluso los que confesó. ¿Por qué? Porque se le está devolviendo la deuda. ¿Se imaginan qué peligroso es eso? ¿Cuánto debemos cuidar nuestro corazón para no permitir que se genere nada de odio, nada de resentimientos? Porque estamos exponiéndonos a pagar todas nuestras deudas, todo lo que nos haya faltado, todo lo que hayamos incluso perdonado nosotros. Cuando alguien se tenga que enfrentar a tu justicia, cuando alguien se tenga que enfrentar a tu venganza, prepárate para enfrentarte tú a la justicia y a la venganza de Dios. Si alguien se tiene que enfrentar a tu justicia, que la justicia humana no es justicia. Cuando nosotros en las redes sociales gritan que se pudre en la cárcel, que lo maten a palazos, que le hagan... Eso no es justicia, es deseos de venganza. No es justicia. No conocemos la justicia porque no conocemos la verdad. No nos hemos interesado en la verdad. Cristo es la verdad. Él conoce la verdad, por lo tanto es el único que puede hacer justicia. Nosotros no. Por eso si alguien va a enfrentar tu justicia y tu venganza, prepárate para enfrentar la justicia y la venganza de Dios contra ti. Más vale soltar, más vale perder en este mundo que enfrentarnos a la justicia divina y que nos haga pagar hasta el último centavo. Más vale perder, más vale perder. ¿Se puede amar lo que no se conoce? Imposible. Nadie puede amar, no podemos desear lo que no conocemos. El que ama a Dios es porque lo conoce. Nadie puede amar lo que no se conoce. El que no ama a Dios es porque no lo conoce. Pero va a misa todos los domingos, sí, pero no lo conoce. Pero se confiesa y comulga, sí, pero no lo conoce. Porque no se puede conocer a Dios y no amarlo, es imposible. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Entonces, si una persona no ama a Dios, simplemente es porque no lo conoce. Y si la persona no tiene amor en su corazón, tampoco Dios lo reconoce. No lo reconoce como algo propio, no lo reconoce como parte de Él. Qué peligroso es el odio, qué peligroso es el rencor, qué peligroso es que nosotros dejemos de amar, no solamente odiar, no solamente el rencor, qué peligroso es que nosotros dejemos de amar. Porque repito, si al morir no tenemos el amor en el corazón, Dios no nos puede reconocer como algo de Él, que es amor. No perdonar hace que se nos devuelva la deuda que nos había sido perdonada. ¿Qué peligros tan grandes corremos cuando nosotros, perdiendo el control, deseamos la venganza o deseamos la aplicación de una justicia? Cuando yo le diga a Dios, Señor, hazme justicia contra esta persona, entonces estoy obligándolo a que haga justicia a los que yo he dañado contra mí, que haga esa justicia contra mí. Por eso dice la sabiduría popular, calladito se ve más bonito. Mejor calladitos, mejor desengánchate, suelta. Que te robó esto, cuando te robe esa persona, dile al Señor, Señor, se lo regalo, ya no hay deuda, yo se lo regalé, ya no hay nada que perseguir, yo se lo di, se acabó la deuda. Y con eso te desenganchas. Esa persona pagará lo que tenga que pagar, pero no te vas con él al mismo infierno, no te vas con él al purgatorio, te desenganchas. Por eso, ¿cuántas veces hay que perdonar? Siempre. Siempre, siempre, porque si no, vamos nosotros a exponernos a perder al Señor. Aquí hacemos una pregunta, los invito para reflexionar ya durante esta semana. ¿Qué ofensa puede ser tan grande como para que te expongas al infierno? ¿Qué ofensa puede ser tan grande como para que una persona dijera, pues si me voy al infierno, pues ni modo, ya, pues me iré a quemar allá? Pues es porque no lo has visto. Eso, una persona que llegara a pensar así es simplemente porque no cree en Dios ni cree en el infierno. Para entrar al cielo hay que creer mucho en el cielo. Para entrar al infierno es más fácil entrar al infierno no creyendo en él.
Por eso tengan cuidado, tenemos que cuidar lo que nuestro corazón ama, lo que nuestro corazón cree, tenemos que cuidarlo. Ninguna ofensa puede ser tan grande como para que me tenga que ir yo con esa persona al infierno o para que me tenga que ir. Como estamos enganchados, acuérdense que el amor y el odio engancha. La persona que más amas no la vas a olvidar, ni la persona que más odias. El amor y el odio nos enganchan, nos unen. ¿Quieres desengancharte de la persona que te hizo daño? Perdónala. Perdónala y vas a quedar desenganchado, vas a quedar desenganchada. Otra cosa que les invito a reflexionar en esta semana. Nunca se te olvide que el que perdona no pierde, gana. El que perdona nunca pierde. Aunque te digan, te vieron la cara, eres un tonto, pierde. En el mundo es mejor perder. ¿Qué tanto podemos perder? Si perdiéramos todo el oro que hubiese en la tierra junto y todo el que no se ha sacado todavía de las minas y lo pudiéramos tener en una bodega y fuera tuyo y ese oro te lo robaran y a cambio de eso ganaras el cielo, ¿qué es el oro? ¿Cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de eso? Unos cuantos años en la tierra y luego lo perderíamos todo. Por eso, no se te olvide nunca, el que perdona no pierde, gana y gana más de lo que le quitaron, gana más de lo que le insultaron, gana más en amor de Dios de lo que le hayan hecho. Entonces, el que perdona es el que va ganando siempre, el que va ganando más. Siempre va a ir ganando más. Otra cosa también que les invito a reflexionar, perdonar, más bien no perdonar es signo de ingratitud con Dios. No perdonar a sus hijos es como si usted dijera que yo nunca te di nada para que por amor a mí no lo pudiste haber perdonado por lo que yo te doy. Mi hijo te quita, pero yo te doy más de lo que mi hijo te quita. ¿Qué razón tendríamos para odiar? Díganme ustedes. ¿Qué razón tendríamos? Pónganlo en su misma familia. Si tu hijo le roba todos los días a su hermano todo lo que puede y tú le das el doble, ¿qué razones tendría para odiar a su hermano? Y el Señor te va a dar por lo menos 7 veces más, 100 veces más. ¿Cómo podemos odiar al hermano? Es que no estamos perdiendo, estaríamos ganando. Tal vez vamos a tener dificultades en este mundo, pero de todos modos seguiríamos nosotros ganando. El que perdona nunca pierde, siempre gana. Y no perdonar es una ingratitud con Dios. Otra cosa, y por último, ustedes escogen algo de esto que les sirva para meditar. Hacer que la persona te pague lo que te hizo es obligar a que Dios te haga pagar lo que hiciste. Por todos lados nos conviene perdonar, por todos lados nos conviene perdonar, nos conviene a veces cerrar los ojos para no estar viendo lo que se hace, que nos esté llevando al juicio y nos puede endurecer el corazón contra esa persona. Es mejor no voltear a ver a esa persona, y no por desprecio, sino para evitar que algún resentimiento logre anidar en nuestro corazón, porque ese día estamos obligando a Dios a que nos haga pagar hasta el último error, hasta el último centavo. No nos expongamos a esto. Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.